Pamela Hamilton estaba sentada ante un tribunal de Tennessee, pálida y débil, con muletas a su costado, enfrentando un terrible dilema. La pequeña de 12 años tenía una forma rara de cáncer de hueso. Ella estaba muriendo. Los médicos habían testificado que ciertos tratamientos médicos podrían salvarle la vida. Pero Pamela había rechazado toda ayuda médica por motivos religiosos. Le estaba pidiendo al juez que no ordenara el tratamiento. Ella estaba pidiendo lo que parecía ser una muerte segura. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a escuchar acerca de la fe que da vida, acerca de la fe que nos salva, acerca de la fe que nos envuelve. Pero ¿qué hacemos cuando la fe se vuelve mortal? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Evie Swanson, de Attica, Indiana, de 1 año de edad, se quemó gravemente cuando se derramó sobre ella una taza de té humeante. Durante 2 días, Evie estuvo llorando con quemaduras de 2º y 3er grado en gran parte de su cuerpecito. Le sobrevino una grave infección, pero los padres de Evie no buscaron tratamiento médico. Finalmente, la bebé murió. El recién nacido David Hall, del condado de Whitley, Indiana, contrajo neumonía. Murió pocos días después que sus padres se negaron a llevarlo a un médico. El forense del condado declaró que $5 en antibióticos podrían haberle salvado la vida. En Summerville, Georgia, Estados Unidos, un joven de 16 años yacía en agonía después de una ruptura de apéndice. Sus padres no lo llevaron a un hospital. Después de días de intenso dolor, el chico murió. ¿Sabes? Reportes como estos son muy difíciles de creer para la mayoría de nosotros. ¿Cómo podría una madre y un padre quedarse de brazos cruzados y dejar morir a sus hijos? En los 3 casos, la respuesta es una palabra: fe. Todos estos padres amaban a sus hijos y estaban terriblemente preocupados por ellos. Pero creían que la oración, no el tratamiento médico, sería el método con el que Dios lidiaría con la enfermedad. Pertenecían ellos a un grupo fundamentalista que prohíbe a sus miembros buscar tratamiento médico y que exige que confíen en el poder curativo de Dios solamente. Así que estos padres oraron, creyeron y vieron en agonía cómo murieron sus hijos. Pregunto, ¿qué podemos declarar sobre su fe? Después de todo, ¿no es cierto que Dios puede sanar a las personas? ¿Acaso no es Jesús el médico divino? Si eso es cierto, ¿realmente necesitamos medicamentos? ¿No deberíamos tener fe en que Dios se encargará de todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales? Ese parece haber sido el punto de vista de aquellos padres que oraron y vieron a sus hijos morir y que hoy nos plantean algunas preguntas muy difíciles. Durante muchos años, el doctor Jack Provenza, quien fue un reconocido médico y teólogo adventista, luchó con las grandes preguntas sobre la fe y la curación, sobre cómo debemos relacionarnos con el poder de Dios y la capacidad del hombre. En una entrevista declaró lo siguiente, el doctor Jack Provenza, lo tengo aquí escrito, dice así: uno puede simpatizar fácilmente con estos padres cuyas profundas convicciones religiosas chocan con el tratamiento habitual que podría traer sanidad a sus hijos. Por otro lado, cuando el médico les notifica que su niño va a morir, de hecho, cuando el niño muere como resultado del apego a su fe, se produce una fuerte tensión. Esa tensión incluye al mismo Estado que trata de proteger a sus ciudadanos más vulnerables, los niños, y la garantía constitucional de practicar la religión libremente. Todo esto entra en conflicto en estos casos. Yo pregunto, amigo y amiga, ¿hay algo malo con la fe de sus padres? ¿Está basada en una percepción errónea de la realidad? Lo cierto es que en medio de esta situación de fe y sanidad hay una cuestión teológica que subyace a esta tensión que
entendida correctamente, la eliminaría por completo. De hecho, en los tiempos bíblicos, la gente también se encontraba confundida con este asunto. El pecado, la enfermedad, la prosperidad y la pobreza. ¿Cómo se interpretaba todo eso en tiempos bíblicos? Bueno, por supuesto, tiene que ver en parte con la ignorancia del hombre. En aquellos tiempos no se conocían las causas de la enfermedad. Las personas no habían aprendido en un laboratorio sobre las bacterias, los patógenos y los virus. Entonces era fácil suponer que algunas misteriosas fuerzas sobrenaturales las estaban produciendo. Cuando una persona enfermaba, muchos concluían que era el castigo divino. Podemos ver este ejemplo, este pensamiento en la historia de Job, ¿verdad? El libro más antiguo de la Biblia. Y también en el Nuevo Testamento, en la historia del hombre que nació ciego de nacimiento, que está en San Juan 9. Lo cierto es que la verdad es progresiva, el conocimiento es progresivo. Y lo que sabemos ahora sobre cómo Dios se relaciona con la naturaleza misma puede darnos una imagen más clara de la relación de Dios con esto de lo que nuestros antepasados en realidad pudieron haber disfrutado. Entonces la pregunta, ¿puede sanar Dios a las personas directamente hoy como lo hizo en los tiempos de Jesús? Por supuesto que sí. Si reconoces que Dios trabaja tanto en la naturaleza como sobre la naturaleza. Pero cuidado, hermanos, las sanaciones, y aquí hago una pausa, las sanaciones no son una prueba de que Dios está actuando, porque el diablo también hace aparentes milagros. Hace más de 300 años, cuando el francés Ambroise Paré, considerado el padre de la cirugía, observó que al cubrir y tratar una herida, ésta se curaba, descubrió una verdad profunda. Toda curación es obra de Dios. Directamente, así como a través de medios inusuales y extraordinarios, Dios siempre está obrando. Tomemos a una pareja profundamente religiosa con un niño a punto de morir por falta de una transfusión de sangre. ¿Cómo abordaríamos esto? Los padres con creencias tan intensas probablemente no estén en condiciones de tomar la decisión en última instancia. Pero un médico, es necesario en ocasiones, para un médico, obtener el permiso de una corte para hacer lo que se tenga que hacer para quitar la responsabilidad de las manos de los padres para que no tengan que cargar con la culpa y puedan mantener su sentido de integridad mientras se salva la vida del menor. Es un asunto de ética, es un dilema. ¿Qué papel debería tener nuestra fe en Dios al decidir qué tipo de tratamiento brindar a un enfermo? Seguramente, si creemos que Dios es activo en lo natural, entonces también debemos hacer lo posible para descubrir cómo la actividad de Dios puede ser más efectiva. Eso significa entonces que si un laboratorio de investigación descubre qué tipo de medicamentos son apropiados para enfermedades específicas, esa podría ser la intervención divina en el contexto actual. ¿Cómo puede un médico, en medio de un horario agitado y rodeado de tantos pacientes con diferentes necesidades físicas y espirituales, mantener su propia fe en Dios y estar consciente de su presencia? Bueno, lo cierto es que Dios está involucrado en cada paso de la sanidad. Él es el Dios de la naturaleza y de lo sobrenatural. Un buen médico cristiano reconoce a Dios en su trabajo y sabe que Dios está al lado de la cama del enfermo haciendo su obra. Todo eso es parte de la obra de Dios. Los adventistas del séptimo día, desde sus inicios como iglesia, han intentado integrar la medicina y la fe. Los adventistas creen que tienen una misión médica especial. Están aferrados a lo que podría llamarse un enfoque activista para la curación. Es decir, que todos tenemos la responsabilidad de cooperar con Dios mientras Él trabaja para hacernos completos en cuerpo y espíritu. Jaime White, uno de los fundadores de la Iglesia Adventista, una vez escribió lo siguiente, y lo tengo aquí registrado, y dice: esto de dejar nuestras almas bajo el cuidado de los ministros y nuestros cuerpos bajo el cuidado de los médicos y andar ignorantes de nuestro verdadero dominio de la tierra o del cielo es un mal negocio. Y esto hace muchos años. Fue bien claro, ¿verdad? El punto de Jaime White es que debemos estar involucrados en nuestra atención médica, tanto espiritual como física.
Y convertirse en un receptor pasivo de supuestas drogas milagrosas realmente no funciona, así como tampoco funciona escuchar un sermón de salvación sin que tenga un efecto en nuestras vidas. Y la esposa de Jaime, Elena de White, quien se convirtió en la principal impulsora de la reforma pro salud adventista, vio a Dios obrando de manera sobrenatural y natural. Ella escribió un libro maravilloso que te lo recomiendo, se llama El Ministerio de Curación. Y aquí en la página 75 dice lo siguiente: por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud. Entonces, por supuesto, Elena de White alentó el uso de cualquier remedio que la naturaleza pudiera proporcionar y que realmente ayudara a la recuperación del cuerpo de esa enfermedad. Sin embargo, ella nunca perdió de vista el hecho de que Dios siempre es la principal fuente de curación. Ella, ahora me viene a la mente, comentó en cierta oportunidad también en el manuscrito que ella escribió muchas cartas, miles y miles de páginas, más de 600,000 páginas. Aquí en el manuscrito volumen 7, número 381, dice: nunca permita que sus pacientes piensen que en el ser humano hay poder para sanar a los enfermos. ¿Sabes qué? Ella presenta un enfoque equilibrado. Explica gran parte del éxito del movimiento pro salud de la Iglesia Adventista a través de los años. Eso es lo que explica. Desde los inicios de la Iglesia cristiana, defensores de la salud han intentado que los feligreses cambien sus malos hábitos sin éxito, incluso con la promesa de eliminar las enfermedades crónicas. Pero los adventistas trajeron una fuerte dosis de motivación, enfatizaron que Dios estaba interesado específicamente en nuestro bienestar y salud y en mostrarnos las mejores formas de mantenerla. Y parte de la buena noticia es que podemos cooperar con Dios en la curación. En las Escrituras frecuentemente vemos a Dios pidiéndole al hombre que coopere con Él, incluso a la hora de obrar milagros. Toma, por ejemplo, la experiencia de Gedeón. En su día, bandas de madianitas hostigaban constantemente a las tribus de Israel. Dios quería liberar a su pueblo de sus opresores idólatras. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lograría esto? Bueno, Dios primero visitó a un granjero llamado Gedeón y le dijo esto que está registrado en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 14. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Bueno, después de asegurarse de que este era realmente un mensaje de Dios, Gedeón convocó a los hombres de todo Israel a las armas. Dios le dio a este hombre garantía de victoria y luego ordenó que su fuerza se redujera a solo 300 hombres. Y una noche oscura, Gedeón y los 300 rodearon el campamento de los madianitas. Obviamente, no eran rivales para este enorme ejército invasor, pero Gedeón tenía un plan. Cada uno de sus hombres llevaba una trompeta y un cántaro vacío con una tea ardiendo. A la señal preestablecida, los 300 tocaron sus trompetas, rompieron los cántaros y levantaron sus teas encendidas. Los madianitas se despertaron con el ruido y vieron luces alrededor de su campamento. Seguramente pensaron que un gran ejército estaba a punto de caer sobre ellos. En cualquier caso, esto es lo que sucedió. Leemos en Jueces 7:22. Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó. Dios le dio a Israel una gran victoria sobre sus opresores ese día. Pero nota cómo lo hizo. Jehová ciertamente pudo haber causado que el ejército madianita se volviera sobre sí mismo sin la ayuda de Gedeón. Había hecho milagros mucho mayores antes por Israel, pero le había pedido a este hombre que vaya con una fuerza que tiene, la fuerza que tiene y que salve a Israel. Él quería la cooperación de la gente que estaba rescatando. ¿Captas tú el principio? Quería usar su fuerza y se estiraron, se esforzaron. Y como hemos visto,
A Gedeón se le ocurrió un ingenioso plan. Nunca debemos usar el poder milagroso de Dios como una excusa para hacer menos, para no hacer nada. Dios quiere actuar de una manera que nos ayude a actuar de manera más efectiva. Quiere ampliar nuestra fuerza, no eliminarla. Veamos este principio en el Nuevo Testamento y allí lo vemos en el relato de Jesús resucitando a Lázaro. Recordarás esta notable escena cuando Jesús, parado frente al sepulcro, allí estaban las hermanas de Lázaro, esto está en Juan capítulo 11, ¿verdad? Las hermanas de Lázaro estaban llorando y una multitud de curiosos y escépticos estaban observando. Y Jesús simplemente ordenó que el cadáver salga de la tumba y el cuerpo obedeció la orden. Pero nota algunos detalles de esta narrativa. El gran obrador de milagros primero le pidió a algunos hombres que quitaran la piedra que cubría la entrada de la tumba. Ahora, si Jesús era capaz de resucitar a un hombre de entre los muertos, ciertamente podía ordenarle una piedra que se moviera unos pocos metros. Pero eso era algo que sus compañeros humanos podían hacer. Entonces les pidió que cooperaran con él. Y después que Lázaro salió cojeando, envuelto sus pies, cabezas con vendas, Jesús pronunció estas palabras que se encuentran en Juan capítulo 11, versículos 44, y dicen: desatadle y dejadle ir. Jesús, por supuesto, fue quien realmente lo dejó ir, salir de esa tumba, pero nuevamente pidió la cooperación humana. Quería que sus compañeros se involucraran en este evento milagroso, no solo mirando desde un costado. No obró de manera sobrenatural en lo que el hombre podía hacer naturalmente. Esa es la clave de este problema a menudo agonizante de la relación entre la fe y la medicina. No podemos resucitar a los muertos, no podemos curar las aflicciones mortales con una orden. Entonces oramos por la ayuda de Dios, buscamos su curación. Pero podemos rodar algunas piedras, ¿verdad? Podemos desenvolver algunas vendas que tienen atadas a las personas. Y esa es nuestra responsabilidad. Debemos hacer todo lo humanamente posible y confiar en la sanidad de Dios. Debemos ir con la fuerza que tenemos como Gedeón y creer que Dios magnificará nuestros esfuerzos. Así es como usamos la medicina mientras confiamos en el poder sanador de Dios. Dios quiere nuestra cooperación. Él quiere que hagamos todo lo que podamos, no tan poco como podamos, sino todo lo que podamos, precisamente porque creemos en Él. Traemos cualquier habilidad médica que tengamos a Él como el gran médico, así como ese muchacho Galileo trajo sus 5 panes y sus 2 peces. Consagramos nuestro esfuerzo en las manos de Dios y Él lo multiplicará. Él lo hará activo. Así es con la vida cristiana en general, ¿sabes? La fe es algo que expande nuestras habilidades. Cooperemos con Dios de la mejor manera. Y al hacerlo estaremos dándole nuestra voluntad y nuestros talentos, precisamente porque creemos que solo Él puede lograr el bien a través de nosotros. Nos entregamos completamente a Dios porque Él se ha entregado completamente a nosotros. Toda curación que ocurre en este mundo es el resultado directo del gran don de Dios en Jesucristo. Y como seres humanos pecaminosos, estamos irremediablemente separados de la gracia vivificante de nuestro Creador. El pecado corta el poder de Dios y el resultado final es siempre una cosa, la misma cosa, la muerte. Pero Dios, el sanador milagroso, decidió crear una cura para esta enfermedad mortal. Y San Pablo dice lo siguiente en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea que somos como un paciente acostado en una sala de operaciones. El pecado nos ha desangrado. Estamos muertos en transgresiones. Pero de alguna manera este cirujano divino nos trae de vuelta a la vida allí mismo.
sin ningún esfuerzo de nuestra parte, sino únicamente a través de su habilidad misericordiosa. Dios pudo hacer esto porque Jesús dio su vida en nuestro lugar. Toda la vida fue cruelmente drenada de Él en la cruz. Pero a través de su sacrificio, Cristo triunfó sobre esta aflicción suprema del pecado. Resucitó como Señor de una humanidad redimida. La gracia de Jesucristo nos resucita de la muerte espiritual. Esa es la única razón por la cual la curación puede existir en este mundo. Durante la guerra Boer de Sudáfrica, un pequeño destacamento de soldados británicos fue emboscado por una fuerza enemiga que duplicaba su fuerza. Muchos hombres fueron eliminados de inmediato. Los británicos hicieron todo lo posible por retroceder hacia su campamento, pero permanecieron expuestos a un fuego cruzado fulminante. Especialmente peligrosa fue la posición de un grupo de soldados de caballería, heridos, que habían quedado a la intemperie bajo una fuerte concentración de rifles y fuego de artillería de los Boers. Un cabo se dio cuenta de que tenían que levantar rápidamente una cruz roja o serían expulsados, eliminados de la faz de la tierra. Tenían que levantar o ya sea una cruz o una bandera blanca. Y arrastrándose logró encontrar un trozo de tela blanca. Luego, con gran dolor, pasó la tela sobre su propia herida y sobre la herida de un compañero. Y de esta manera los soldados en peligro pudieron levantar una señal hecha de sangre. Esta señal los salvó. Los Boers respetaron esa cruz sombría y dejaron de disparar a los heridos. Los británicos permanecieron seguros hasta el final de la batalla cuando recibieron ayuda médica. Amigo y amiga, todos en este mundo tenemos algún tipo de heridas. Todos tenemos una gran necesidad de sanidad. Pero solo hay una fuente de curación definitiva: el estandarte de la cruz cubierto de sangre. Debemos alcanzarlo. Debemos apoyarnos por fe. Sí, gracias a Dios que la sangre nunca perderá su poder, como lo dice el himno. ¿Has encontrado refugio en la cruz de Cristo? ¿Has aceptado su perdón? ¿Has podido cooperar con ese gran sanador de corazones humanos y lo has visto en acción? Me gustaría que conocieras ese tipo de relación con nuestro sanador y Salvador Jesucristo. Él hace visitas a domicilio. Él hace llamadas de corazón. Está muy cerca de cada uno de nosotros. Porque Cristo anhela que tú y yo depositemos nuestra fe en su gran poder salvador. Hagámoslo ahora mientras oramos. Padre nuestro, gracias por invitarnos a cada uno de nosotros al lugar de la sanidad, donde puedes realizar tu obra milagrosa. Te alabamos por tu don inefable, ese sacrificio en la cruz hecho por tu Hijo. Queremos estar allí junto a Jesús y recibir su perdón y tu poder. Gracias por ofrecernos tu sanidad. Ponemos nuestra fe sincera en ti ahora mismo. Aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Sanador. Y acéptanos a nosotros a través de Él. Ayúdanos a crecer en Él y a creer ahora en tu maravillosa gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En pecado yo estaba, bajo el peso del error, mas la mano de mi Cristo me alcanzó con su gran amor.
tocado, sí me ha tocado. Y ahora sé que mi Jesús sana, salva y pronto vendrá. Mi Cristo tocó mi ser. Desde que a Jesús yo vine, con su sangre me limpió. Él jamás dejó de amarme, y yo por siempre le amaré. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que mi Jesús sana, salva y pronto vendrá. Mi Cristo tocó mi ser. Sana, salva y pronto vendrá. Mi Cristo tocó mi ser. Amigo y amiga, espero que hayas sido bendecido, bendecida con el tema de hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más, no sin antes invitarte a compartir este mensaje con tus familiares y amigos. Visita ahora mismo, si puedes, nuestro sitio de internet escritoestá.org, repito, escritoestá.org, para ver este programa y otros temas más. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.